todos ahí en casa. Que Dios los bendiga grandemente. Y para hoy tenemos un tema muy bonito, la fe expresada, para lo cual quiero partir leyendo una escritura, una cita bíblica, que está en Santiago, en el capítulo 2 de Santiago. Dice la escritura ahí, en el verso 14 vamos a comenzar, del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Que Dios bendiga esta escritura de Santiago que nos muestra esto. Este es un misterio muy grande y que Dios nos ayude en esta tarde a que seamos edificados en torno a este tema de la fe expresada. Vamos a orar y pedir a Dios que nos guíe, nos ayude, que Él nos muestre en este día la importancia de que nuestra fe tenga cuerpo, es decir, que nuestra fe tenga obras, tenga acciones. Oremos al Señor. Padre Celestial, Dios eterno, en esta tarde te damos gracias por tu infinito amor y nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, y es con su sangre preciosa que nos presentamos ante ti, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas, errores y pecados, y pedirte, Señor, que esa preciosa sangre de Jesucristo siempre actúe en nuestro favor, nos limpie y nos deje así puros ante tu santa presencia. Señor, perdona nuestras faltas, errores y pecados. Queremos siempre estar como a ti te agrada, en tu presencia, limpios y aceptables delante de ti. Amado Señor, en esta hora en que nos disponemos para este estudio que tendremos basado en tu mensaje, en tu palabra, la palabra del día y la hora para nuestra edad y nuestra dispensación. Pedimos que tú, Señor, seas en favor nuestro, que tú nos ayudes a crecer, a entender, que tú nos reveles tu palabra, que nos permitas obtener el contenido de ella. Que esta palabra que estaremos leyendo y escuchando sea de grande bendición para nosotros. Te rogamos, Señor, tu presencia en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia. Que todos podamos, Señor, crecer un poco más en la fe, en la estatura del varón perfecto. Pedimos tu guianza y tu bendición. También, Señor, en esta hora ponemos en tu presencia a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que tú lo sigas guiando y bendiciendo y que él siga, Señor,
obteniendo victoria tras victoria en todos los campos de su vida. Así, Señor, pedimos tus bendiciones para nuestro hermano José Benjamín Pérez, que lo siga guiando y que pronto escuchemos de él que la gran carpa catedral está terminada. Nos disponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos uses en favor del cuerpo místico y que tú siempre nos mantengas con una fe activa, una fe con obras, una fe expresada en obras, Señor. Pedimos tu presencia, tu guianza, tu asistencia en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. William. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con un extracto de una conferencia muy especial que siempre digo que es una conferencia de esas que uno puede escucharse todas las veces que pueda. Y este es un pedacito de esa conferencia. Emanuel, si puedo compartir pantalla. Esta conferencia es una conferencia que es muy especial y vamos a comenzar ahí. La fe más preciosa que el oro, así se llama este mensaje y vamos a escuchar unos minutos. Póngale mucha atención porque aquí el mensajero nos dice cosas muy importantes. Vamos a escuchar muy atentamente. Denme un segundito que no estoy compartiendo pantalla, o sea, audio. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, que esa revelación que Pedro tenía, ese conocimiento que Pedro tenía de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, no lo obtuvo por la enseñanza de algún rabino, no lo obtuvo por la enseñanza de alguna persona, sino que Cristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, para el que obtuvo del cielo esa revelación divina de quién era Jesús, les hablaba una bendición muy grande. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre revelación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tenía la revelación de quién era Jesús y por consiguiente tenía las llaves de la revelación para abrir la puerta del reino de los cielos, y la puerta es Cristo. Traer la revelación de quién es Jesucristo y la obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario, para que así la puerta del reino de los cielos, que es Cristo, fuera abierta para que entraran por esa puerta, como Cristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará
y hallará pastos. San Juan capítulo 10, verso 9. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, Pedro, al obtener la revelación del cielo, recibió una bendición grande, porque en la revelación viene la bendición divina para aquel que la recibe. Y esa persona llega a agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En San Mateo capítulo 11, versos 25 en adelante, 25 al 27, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora la revelación divina para conocer quién es el Padre y quién es Jesucristo viene del cielo de parte de Cristo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ese conocimiento de quién es Dios y quién es Jesucristo viene del cielo, y eso produce la fe que se requiere para la persona creer en Cristo y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Y así agradar a Dios y seguir creciendo esa fe hasta que llegue a la fe perfecta, a la fe que estaba en Jesucristo nuestro Salvador, para quien nada era imposible. Por eso es que Cristo, siempre que venía a Él con una petición, casi siempre eran de sanidad, Él les decía: hágase conforme a tu fe. Vean lo importante que es la fe para la persona, para poderse acercar a Cristo y pedirle lo que desea desde lo profundo de su corazón. Conforme a la fe de la persona será hecha. Por lo tanto, el que se acerca a Dios debe estar seguro que tiene la fe, que cree y que tiene la revelación de quién es Jesucristo, y que todo lo que pida Cristo le será concedido, y se mantendrá firme creyéndolo todo el tiempo, y se va a materializar, se va a hacer una realidad. Recuerden que también la fe es probada, como es probado el oro.
es importante estar firmes en la fe en Cristo, y firmes creyendo lo que Él ha prometido, y firme creyendo que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón que le hagamos a Él. Y manteniéndonos activos en la fe, recibiendo la palabra, escuchando y leyendo la palabra, para que nuestra fe siga creciendo y nada sea imposible para nosotros. Llegue a ese nivel que estaba en Jesucristo, nuestro Salvador. Y así va a ser, porque tenemos la promesa de que nuestra fe va a crecer a tal grado que vamos a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe crece escuchando la palabra de Dios para el tiempo que a la persona le ha tocado vivir. Y para que llegue nuestra fe al nivel en que podamos ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a esa fe perfecta, la palabra que estará escuchando la iglesia del Señor Cristo, todos los creyentes en Cristo que van a ser transformados y llevados con Él a la cena de la boda del Cordero, será la palabra revelada de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo hablándonos como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y nos estará revelando el misterio de su segunda venida. Con esa revelación divina nuestra fe subirá al grado en que podremos obtener nuestra transformación. Llegará a tal grado en que podremos obtener la promesa de la resurrección, de la transformación de nuestro cuerpo, y los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados. Así como Cristo, el Espíritu Santo, le está hablando a su iglesia de edad en edad, y esa palabra que ha estado siendo revelada de edad en edad ha sido una revelación del cielo. Y millones de seres humanos han recibido la bendición de esa revelación del cielo, y podrán decir, si les preguntamos cuando los veamos, podrán decir que no les fue revelado de carne, sino de Dios. Así es para cada creyente en la edad que le toca vivir. Viene la revelación del cielo de parte de Cristo por medio de su Espíritu, y les abre las Escrituras mientras escuchan o leen la palabra correspondiente al día en que están viviendo. Recuerden que Cristo les hablaba del día presente que estaban viviendo, y le preguntaba acerca del instrumento que Dios estaba usando
en ese tiempo, que era el mismo Jesucristo. Las personas que obtuvieron esta revelación fueron los creyentes en Cristo, porque les vino del cielo esta revelación y estaba basada, fundada en la palabra de Dios, en lo que Dios había prometido para aquel tiempo. Así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y así también es para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, las promesas que Dios ha hecho para el día postrero serán hechas una realidad. Y habrá miles de creyentes en Cristo que por la fe conquistarán esas promesas y podrán decir: las promesas del Señor mías son, y podrán trabajar para que se cumplan esas promesas, haciendo el trabajo que corresponde, porque las promesas son de aquellos que las creen y trabajan y las hacen una realidad. Por ejemplo, las promesas de la venida del Mesías las hizo una realidad Jesucristo 2000 años atrás, y por consiguiente fue identificado como el Mesías. Así son todas las promesas de Dios. Al escucharlas, nace la fe en el alma y la persona trabaja alrededor de esa promesa hasta que se hace una realidad para la persona. Siempre ha sido de esa forma, y por consiguiente las obras de esa o de esas personas y de la Iglesia del Señor como cuerpo místico de creyentes son la expresión de su fe en lo que Dios ha prometido, y se convierten en una realidad para la Iglesia y para cada creyente en Cristo bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto que está establecido y que fue prometido que Dios haría un nuevo pacto. Y están cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, todos los creyentes en Cristo, los cuales tienen la fe que nace y va creciendo hasta que llega a ser la fe perfecta, con la cual se hará una realidad nuestra transformación. Usted podrá disfrutar de todas las promesas
de Dios de acuerdo a la fe que esté en usted. Porque las promesas de Dios se conquistan con y por la fe. Por eso usted ve que algunas personas no reciben, no les efectiva la promesa que Dios ha hecho, o promesas que Dios ha hecho, y otros sí les efectivo lo que Dios ha prometido, porque la fe de uno y del otro no es igual. Sin fe es imposible agradar a Dios, y por consiguiente es imposible que se materialice la bendición de Dios prometida a la persona. Por lo tanto, estad firmes en vuestra fe en Cristo, escuchando siempre su palabra y obteniendo cada día más y más de revelación del cielo, y así ir creciendo en la fe, por la fe ir creciendo, e ir creciendo nosotros en el conocimiento de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, conforme a como nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 2. Le voy a dar la cita bíblica exacta. Capítulo 12, verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En esa revelación del misterio de Dios el Padre y Cristo, ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, gracias a Dios por esta porción que acabamos de escuchar, de este mensaje, la fe más preciosa que el oro. El mensajero dice cosas muy, muy tremendas, hablándonos al principio de Pedro. Fíjense que Pedro obtuvo la revelación, ¿de dónde le vino? Del cielo, dice. Y esa revelación que le viene a un hijo de Dios se convierte en fe, y al creer las cosas que ha escuchado, las promesas divinas para el tiempo en que le toca vivir, entonces comienza a trabajar, a luchar en base a esas promesas que son para el día y para el tiempo en que cada uno le toca vivir. Siempre el mensajero, en muchos mensajes ustedes van a encontrar que él dice que es necesario saber el tiempo que estamos viviendo y cuáles son las promesas para el tiempo en que uno vive, para poder trabajar en torno y alrededor de esas promesas. Él dijo ahí que el que se acerca a Dios debe estar seguro de que tiene la fe para poder pedir lo que quiera pedir, ¿verdad? Y también dijo que manteniéndonos activos en la fe va a ir creciendo. Manteniéndonos activos en la fe va creciendo. Por eso que la fe tiene que tener obras, tiene que ser una fe que tiene
está en acción, una fe que no puede ser una fe simplemente imaginaria. Eh, Cuando nace la fe en el alma, dice que la persona trabaja en esa promesa hasta, me llamó mucho la atención esa parte como lo dice ahí el mensajero, va a trabajar en esa promesa hasta que la hace una realidad, hasta que la conquista, no es que un día sí, otro día no, trabajamos en la promesa que creemos hasta que la conquista. Y él dice ahí, y siempre ha sido de esa forma, siempre ha sido de esa forma. También dijo que nosotros, dice, usted podrá disfrutar de todas las promesas de Dios de acuerdo a su fe. Es de acuerdo a la fe que podemos disfrutar de las promesas de Dios. Bueno, vamos a leer algunas porciones del mensaje que tienen que ver con este tema de la fe expresada. Vamos a ir leyendo aquí. Este mensaje: creed a sus profetas y seréis prosperados, del 9 de mayo del año 2004 en Estados Unidos. Hermano William dice así: así es como se va creciendo a medida que vamos comiendo, y en el campo espiritual vamos creciendo espiritualmente a medida que vamos comiendo la palabra de Dios revelada para el tiempo que nos toca vivir. Y así va creciendo nuestra fe también, a medida que escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, y crece por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, toda persona que piense que tiene poca fe y quiere tener más fe, así como Pedro, el cual Cristo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero luego la fe de Pedro más adelante fue creciendo, y a medida que fue escuchando la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Ahora, toda persona que quiere que su fe crezca, tiene la forma divina para que su fe crezca, lo cual es escuchando la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para el alma, para que crezcamos espiritualmente en la fe de Jesucristo, y así nuestra fe crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, por consiguiente, que la persona reciba el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para todo ser humano. Es muy importante que toda persona añada a la palabra que escucha la fe. Los hebreos que salieron de Egipto de 20 años en adelante, cuando Dios los libertó a través del profeta Moisés, no unieron a la palabra que escucharon la fe y fueron señalados como incrédulos. Por la incredulidad de ellos no entraron a la tierra prometida, porque a la palabra de Dios que la persona escuche hay que añadirle la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe no es algo imaginario. La fe tiene como fundamento la palabra de Dios, o sea, tiene a Dios y su palabra. La fe suya y la fe mía no puede estar fundada por palabra de hombre, sino por palabra de Dios y sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alma de nuestra fe. Así como somos alma, espíritu y cuerpo, la fe tiene alma, que es la palabra de Dios, el alma de la fe es la palabra, y el espíritu es la fe, y el cuerpo es la obra. O sea, el cumplimiento de lo que Dios prometió y creyó la persona, siendo materializado en la vida de la persona. Mire, esto, aunque pueda parecer como un poquito enredado si usted lo lee rapidito, pero si le tomamos asunto, es muy simple lo que el hermano William nos está explicando aquí. Como él decía siempre, tan sencillo como eso. La palabra de Dios es el alma de nuestra fe. Así como somos alma, espíritu y cuerpo, nosotros los seres humanos, ¿verdad? La fe tiene un alma, y el alma de la fe es la palabra de Dios. El alma de la fe es la palabra de Dios, y el espíritu es la fe, y el cuerpo es la obra. O sea, el cumplimiento de lo que Dios prometió y creyó la persona, siendo materializado en la vida de la persona. Ese es el cuerpo de la fe. Por lo tanto, dice, las obras de la fe son el cuerpo de la fe, el cuerpo físico de la fe, y el alma de la fe
es la palabra de Dios y la fe en sí es el Espíritu. El Espíritu, por lo tanto, toda persona tiene fe basada en la palabra de Dios y le sigue las obras de la fe. Por consiguiente, en la vida del creyente en Cristo se van manifestando las obras de la fe, o sea, el cumplimiento de las promesas divinas que ha creído la persona. Y la persona trabaja en la obra de Cristo y va viéndose en esa labor que llevan a cabo el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y las personas ven a ese creyente en Cristo y dicen, esa persona todo lo que hace le sale bien. Esa persona trabaja en la obra de Cristo y es prosperada. ¿Qué está sucediendo? Esas son las obras de la fe. Dios ve la fe de la persona, pero las personas ven las obras de la fe manifestadas en la persona. Por lo tanto, todo es posible para el que cree. Por eso San Pablo dice en su carta a los Hebreos en el capítulo 6, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas los que no son perezosos. Miren qué interesante lo que nos dice aquí el mensajero. Por la fe y la paciencia heredan las promesas los que no son perezosos. Como aquellos que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento heredaron el cumplimiento de lo que Dios prometió en su palabra. Por lo tanto, el fruto de la fe son las obras de la fe, que son el cumplimiento de las promesas divinas siendo cumplidas en la persona que ha escuchado la palabra de Dios y ha creído con toda su alma, con todo su corazón y por consiguiente ha recibido el espíritu de la palabra y por consiguiente recibirá también las obras de la palabra que son la materialización de lo que Dios prometió. Hermano, qué importante, porque todo comienza con el alma de la fe. ¿Y cuál es el alma de la fe? La palabra de Dios. Usted vea cuáles son las promesas que Dios tiene para usted, escúchelas, léalas, para que nazca esa fe en su alma, la fe de eso. Luego, ¿no es cierto?, las tenemos que creer. Y si las creemos, ¿qué vamos a hacer? Actuar, vamos a accionar, vamos a trabajar para conquistar esa promesa, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero pedirle aquí, ahora que me ayuden a leer, vamos a pedirle aquí vamos a pedirle al hermano Pedro Cáceres, que lo veo aquí en pantalla, que me ayude a leer de este mensaje las obras de la fe. Las obras de la fe. Dios ve la fe en el alma de la persona, pero los seres humanos ven las obras de la fe que tiene esta persona. Por eso San Pablo dice que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Fue un hombre justo ante Dios, porque Dios vio la fe de Abraham allá en su alma. Luego el sacrificio que ofreció a Dios de su hijo, cuando lo trajo sobre el altar para sacrificarlo en el alma, en el corazón de Abraham, todo eso ocurrió. Pero iba a materializarlo. Pero Dios le dijo, detente, porque Dios vio la fe de Abraham. Ahora, los seres humanos ven las obras que hacen las personas y esas obras, unas son identificadas como obras de fe de esa persona, de la fe que está en el alma de la persona. Pero hay otras obras que los seres humanos hacen que de lo que dan testimonio es de la incredulidad que hay en el alma de ellos. Y ahora nosotros lo que queremos es las obras de la fe. Esto es lo que cada cristiano debe expresar, porque las obras es la fe expresada. Y ahora, ¿cómo podemos expresar nuestra fe? Vean ustedes, llevando a cabo las obras de nuestra fe, obras de fe. Ahora, por cuanto fe es revelación,
la persona tiene que tener una revelación de parte de Dios para obrar conforme al programa divino correspondiente al tiempo en que está viviendo. Amén. Dios te bendiga, hermano Mire, pastor. amén. Dios te bendiga, Pedrito. Miren ustedes qué Amén, amén. importante esto que nos acaba de leer aquí el hermano Pedro. Porque si nosotros, mis hermanos, le ponemos asunto a esto y ponemos, como decimos nosotros, con la mano en el corazón, él se está refiriendo a los cristianos, a los creyentes, el mensajero aquí. Yo soy un cristiano, yo soy un creyente, pero más aún soy un creyente del mensaje del fin del tiempo, de la edad de la piedra angular. Y entonces, ¿cuáles son las promesas que Dios ha hablado para nosotros? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros? Entonces, si las creo, voy a accionar en base a esas cosas que yo creo. Pero hay personas que tienen, dice, que tienen, ¿cómo era que decía aquí? Que tienen, que son incrédulos, ¿no? Que sus obras son más bien obras de la incredulidad. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que Dios vea en nosotros, así como miró a Abraham, vio la fe de Abraham y le dijo, detente, porque ya estaba hecho. Que Dios nos ayude para que nosotros seamos así, que nuestra fe, o sea, que nosotros tengamos esa fe tan alta, que Dios mire en nuestro corazón y vea que ya lo estamos haciendo. En el mensaje, la importancia de las obras de fe, también nos dice algo muy importante, y yo quisiera pedirle aquí que me ayuden a leer. Le vamos a pedir aquí al hermano Josué que nos ayude a leer esta parte. La importancia de las obras de fe. Bien. Nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en su carta de Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es importante el acompañamiento de las obras a la fe que está y que posee la persona, porque la fe sin obras es muerta. A través de la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo, podemos ver las obras de la fe que ha llevado a cabo la Iglesia del Señor Jesucristo a través de la manifestación del Espíritu Santo en diferentes mensajeros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y hermanos y hermanas de la Iglesia del Señor Jesucristo en diferentes tiempos. Amén. Siempre dice que lo que vemos, ¿no es cierto?, son las obras que acompañan a esa fe. Vamos a seguir avanzando en estos extractos. Este mensaje, la identificación de los discípulos. Déjeme ver porque tengo... Sí, vamos a leerlo. Vamos a pedirle aquí a otro hermano más que nos ayude a leer aquí. Si está Pierre. Pierre, ¿me está escuchando? Me ayude a leer esta porción de la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo. Ok. Dice nuestro hermano William Soto Santiago, por la fe, basados en la palabra, se conquistan las promesas. Y por consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo, los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, van a conquistar esas promesas, van, por la fe, llevarán a cabo las obras de la fe, que es el trabajo que tiene que hacer para que sea una realidad. Y de esos, yo soy uno. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también.
Ahora, será en un tiempo de apretura para los creyentes en Cristo. Por lo tanto, cuando ustedes vean que pueden venir apreturas o alguna apretura para el pueblo de Dios, para los creyentes, no piensen en el problema, piensen en lo que está prometido, que será en un tiempo de apretura el cumplimiento de la visión de la carpa. Pero va a ser dada la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y se van a hablar las plagas, las copas y las plagas. Y se va a hablar sobre las trompetas. Todo esto, o sea que va a haber mucho alimento espiritual. Cuando todo esté cumplido y se complete el programa divino y seamos transformados, los creyentes dirán, Dios cumplió lo que prometió y ahora estamos transformados con cuerpos glorificados como el de Jesucristo. Eso será cuando ya estemos transformados. Y quien no hizo nada en favor o se levantó en contra dirá, yo no hice nada, y para colmo me levanté en contra, y podrá decir, bien merecida la gran tribulación. Porque unos van a ir a la gran tribulación, otros van a ir a la cena, a las bodas del Cordero. Lo que no entiendan ahora lo entenderán después. No se preocupen, hay cosas que no entendemos, y eso está bien, porque algunas veces entendemos algo y lo estamos regando, y el enemigo entonces lo escucha y nos hace la guerra. Por eso algunas veces Dios conserva muchas cosas sin darlas a conocer. Amén. Seguimos entonces leyendo estos extractos en el mensaje Ciudadanos Celestiales, predicado en el año 2010. Vamos a pedirle aquí que nos ayude a leer. Vamos a pedirle... Se me esconden aquí, no los veo. Aquí. Hermana Dina, ¿puede leer? ¿Alcanza a ver? ¿Sí? Ya. Ciudadanos Celestiales. ¿Me escucha? Te escuchamos, perfecto. Ciudadanos celestiales. El planeta Tierra, con los problemas que tiene, tendrá en erupción los volcanes que existen. Habrá muchos terremotos, muchos maremotos y también una tercera guerra mundial que será atómica. Eso traerá el día ardiente como un horno para la raza humana y no hay forma de evitarlo, porque ya está en la profecía bíblica hablado lo que va a suceder. ¿Y qué podemos hacer para escapar? Solamente van a escapar los ciudadanos celestiales escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales van a ser transformados y van a obtener el cuerpo eterno, el cuerpo nuevo, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Van a ser glorificados y los que murieron creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, van a ser resucitados en cuerpos eternos. Y luego irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, que durará 3 años y medio, mientras la tierra estará pasando por esa etapa de purificación. Tan sencillo como eso ha de suceder. Y ahora los ciudadanos celestiales estarán preparados para su transformación en el día postrero, porque estarán recibiendo la fe para ser transformados bajo la trompeta final o gran voz de trompeta, bajo la predicación del Evangelio del Reino, para así ser transformados. Tendrán esa fe para ser transformados. Escasamente la gente tiene fe para ser sanadas, para sanidad divina, pero se necesita fe genuina para ser transformados, que es algo mayor que una sencilla sanidad. Va a ser una sanidad total, será una sanidad del cuerpo, una transformación en donde serán transformados los creyentes en Cristo. Tendrán un cuerpo joven y eterno que representará de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Amén. Puse este extracto porque me llama mucho la atención como el mensajero, mis hermanos, y yo quiero que ojalá podamos nosotros estar en línea, ¿no? Así, en la misma línea de pensamiento.
Tú y yo amamos la transformación, deseamos la transformación, la anhelamos, estamos orando por la transformación. Y el mensajero dice que estamos recibiendo la palabra, el mensaje. Pero la fe que nace en tu corazón y en el mío, en tu alma y en mi alma, por la transformación, esa fe tiene que tener obras. Y entonces, dice aquí, escasamente la gente tiene fe para ser sanadas, para sanidad divina, pero se necesita fe genuina para ser transformados. Hermano, necesitamos eso. Fe genuina. La fe genuina no es una fe imaginaria, no es una fe emocionalista, no es una fe de emoción. La fe genuina tiene obras y actúa en base a lo que cree. Que Dios nos ayude a todos. En el mensaje, Dios despertando el espíritu de su pueblo para hacer la obra del día postrero. Este es otro extractito que tenemos aquí. Yo quisiera que lo escuchemos porque tengo el pedacito ese donde el mensajero nos habla. Así que yo se los voy a compartir ahora. Denme un segundito simplemente. Ya se los voy a compartir aquí. Esto fue una reunión de pastores en Jerusalén. Entonces quiero... Es justo a la mitad. Porque Desde ahí vamos a escuchar. Deme un segundo ya. Aquí. Vamos a dejar compartir ahí y voy a compartirles el video para que escuchen esta porción directamente del mensajero. Y un cero a la izquierda lo que hace es devaluar los otros números. Y si está donde quiera que lo coloque antes del punto o después de un punto. Ahora si lo coloca frente a un número, ya. Así es que eso se llama el cero a la derecha. Sí. Es un socio con los otros números. Y ahora nosotros, como socios de Dios, entonces también tenemos una parte para llevar a cabo. Y usted puede ver que la parte física pues le toca al ser humano, que está en cuerpo físico, para trabajar en el programa de Dios correspondiente al tiempo que le toca vivir. Y para cada tiempo Dios despierta el espíritu del hombre que va a usar y el espíritu del pueblo que va a trabajar con ese hombre. Tienen un despertamiento espiritual y entonces comienzan a ver. El mensajero comienza a ver y comienza a comunicarlo y el pueblo comienza a ver, porque Dios despierta el espíritu del mensajero y del pueblo y comienza a ver cuál es el programa de Dios y comienzan a trabajar y comienzan a ver los resultados. Por supuesto que en algunas veces habrá algunos que dirán yo no entiendo, pero no quiere decir que ese no sea el programa de Dios. Entonces que se ponga a orar para que Dios lo ayude y también oremos por esa persona para que Dios lo ayude. Pero la persona no puede poderse decir eso no va a funcionar. Es que quizás él piensa que es un programa humano, para él no funcionaría
pero para Dios sí, y para los que trabajan creyendo, trabajan llevando a cabo una obra de fe. Porque las obras que se hacen, cuando se hacen basadas en el programa correspondiente al tiempo en que la persona vive, eso es una obra de fe. Hay personas que quieren mostrar su fe, pero no tienen con qué. Es una fe imaginaria. Un día están creyendo una cosa, pensando una cosa, y otro día están pensando otra. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, tienen su fe basada en la palabra, en lo que Dios ha dicho, y sus trabajos están basados en lo que corresponde al tiempo en que están viviendo. ¿Quieren ver a los hombres de fe del tiempo de Noé? Eran poquitos. Eran los que estaban trabajando con Noé, pero que no estaban trabajando por dinero. Los que estaban trabajando con Noé porque creían lo que Noé dijo que Dios le había revelado. ¿Ven? Esa labor que estaban haciendo era una obra de fe. Y los que estaban trabajando porque creían en esa obra, creían lo que iba a pasar y que esa era la única forma de ser salvos del diluvio. Vean, trabajaron, entraron al arca y se salvaron, para luego ser los que comenzarían una nueva generación. Y los otros, los incrédulos, murieron, se los llevó el diluvio. Después tuvieron una visita de un profeta muy grande, pero no para salvación. Cuando Jesús fue y bajó a donde yo estaba, a donde estaba en espíritu. Y ahora tenemos que comprender que así como hubo para otros tiempos un programa divino para ser llevado a cabo con su pueblo, con su iglesia, bajo un nuevo pacto, así también lo habrá para este tiempo. Siempre a través de la historia del ser humano, el programa de Dios se ha estado llevando a cabo. La parte del programa divino correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Muy bien. Hay algunos que quieren mostrar su fe, dice, pero no tienen obras. No tienen con qué mostrar la fe, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos siempre, o que en nosotros siempre se pueda ver la fe expresada en obras. Y mostrar que somos creyentes maduros. Vamos a seguir leyendo estos extractos tan preciosos que estamos aquí estudiando. En el mensaje Los héroes de la fe, vamos a pedirle aquí a Emanuel, si Emanuel nos puede leer de este mensaje Los héroes de la fe. O sea que estamos haciendo historia, pero esa historia está siendo hecha de acuerdo a la palabra de Dios prometida para este tiempo final, la cual es revelada a los hijos e hijas de Dios para este tiempo final, para así movernos en y dentro de esa palabra y trabajar conforme a esa palabra revelada y llevar a cabo así las obras de fe del día postrero. Llevar el mensaje de este tiempo final por todos los lugares es una labor, una obra de fe de los escogidos de Dios del día postrero, y trabajar conforme al mensaje revelado para la Iglesia de Jesucristo para este tiempo final es una obra de fe. Por lo tanto, los héroes de la fe estarán obrando obras de fe en el día postrero. No serán obras intelectuales, no serán obras prefabricadas, sino que serán obras de fe por la palabra revelada a los escogidos de Dios de este tiempo final. Y ahora, ¿dónde están los héroes de la fe de este tiempo final? Pues aquí estamos, en este tiempo final, llevando a cabo las obras de fe de este tiempo final, para luego, cuando estemos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero y Él llame los héroes de la fe de cada tiempo, cuando llame a los escogidos de este tiempo final,
y nos presente delante de todos los héroes de la fe de otros tiempos y diga, estos son los héroes de la fe del día postrero, estos son los últimos héroes de la fe de mi iglesia que estarían en la tierra en el día postrero. Y así Cristo nos identificará como los héroes de la fe de este tiempo final, en la edad de la piedra angular y en el día postrero. Por lo tanto, adelante héroes de la fe de este tiempo final, obrando por la fe todas las obras en el cuerpo místico de Cristo que debemos llevar a cabo en este tiempo final. Evangelizando, llevando el mensaje, siendo una obra de fe nuestra en este tiempo final, y abriendo, levantando más congregaciones en la República Mexicana y en toda la América Latina y el Caribe y también en otras naciones y continentes, y así cumpliendo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Amén. Mis hermanos, fíjense que en estos días atrás escuchamos, ¿no es cierto?, al misionero, como él nos estaba hablando de que un grupo de pastores que le estaba mostrando que ellos ven en la palabra que ya no se debe estar evangelizando. Por lo tanto, en ellos no vamos a ver las obras de la fe de la evangelización, porque no, ellos creen que no se debe estar haciendo eso. Pero tú y yo creemos que sí. Por lo tanto, tenemos que ver en nosotros esa obra. La obra, como él dice aquí, adelante héroes de la fe en este tiempo final, obrando por la fe todas las labores en el cuerpo místico de Cristo que debemos llevar a cabo en este tiempo final, evangelizando, llevando el mensaje, siendo una obra de fe nuestra en este tiempo final, abriendo, levantando más congregaciones en la República Mexicana y en toda la América Latina y el Caribe, y también en otras naciones y continentes, y cumpliendo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Si yo creo, si tú crees, pues tenemos que mostrar las obras. Sigue diciendo aquí, le pregunta al hermano Joelito, ¿ahí hay alguien que quiera leer? Porque no sé si hay alguien ahí que quiera leer en este minuto. Nos quedan más extractos, así que me avisa. Tenemos aquí en este mensaje que son unas palabras de saludo a la congregación ahí en Ciudad México del año 2011. Dice, la tercera etapa será así. Será una gran carpa catedral. Habrá grandes maravillas. Se estará predicando el evangelio. Habrá llamamientos. Habrá milagros. Y por acá dice que los milagros son para Moisés y Elías. Entonces, pues tendremos a Moisés y Elías. Entonces ahí, todo eso se junta y formará la realidad que estaremos viviendo en el día posterior cuando se cumpla la visión de la carpa. Se cumpla la tercera etapa, se cumpla el avivamiento del día postrero correspondiente a la edad de la piedra angular, no correspondiente a la séptima edad, porque ya los avivamientos de las diferentes edades terminaron, porque ya los mensajeros de cada edad, a través de los cuales trajo Dios un avivamiento, ya ellos terminaron su tiempo. Por lo tanto, tenemos que despertar a la realidad de la bendición tan grande que tiene Dios con y para los latinoamericanos y caribeños. Dice aquí, yo creo que más claro no se los puedo explicar, porque no hay forma de explicarlo más claro. Si lo explico más claro, ya hay detalles que no conviene que sean dados. Pero recuerden que todo eso está ligado al siervo bueno y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento, ¿a qué? A tiempo. O sea, que tiene que estar dando alimento, que es palabra, porque no solamente... Aquí me hablaron. Bueno, dice aquí, ¿a qué? A tiempo. O sea que tiene que estar dando alimento, que es palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son los mensajeros de Dios. Ahora, no hay adopción si no está haciendo algo. Quiero marcar esto, mis hermanos. Ahora, no hay adopción si no se está haciendo algo. No hay victoria si no hay una batalla. Siempre se tiene que estar llevando a cabo algo. Por ejemplo, no hay una obra de fe
si no se está haciendo algo, si no se está haciendo esa obra. Pero para que sea una obra de fe tiene que estar basada ¿en qué? En la palabra. Porque si no es una obra humana y no tiene fundamento bíblico y no está respaldado por Dios, es un invento humano. Pero si es algo que está prometido en la Biblia y se trabaja para que se haga una realidad, cuando se hace una realidad, eso fue una obra de fe llevada a cabo, que fue una promesa hecha al pueblo de Dios, a la iglesia, y la conquistaron. ¿Quiénes? Esos que trabajaron para que se hiciera realidad esa obra de fe. Recuerden que la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, no se puede decir que tiene fe y que tiene fe la persona si no muestra, si no luego muestra que es una fe genuina y se pone a trabajar para conquistar eso que Dios ha prometido. Entonces recuerden que la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, no se puede decir que tiene fe. Fe y que tiene fe la persona, si no luego muestra que es una fe genuina y se pone a trabajar para conquistar eso que Dios ha prometido. En el mensaje, hágase conforme a tu fe se ha hecho. Este mensaje que predicó el hermano William en el 2015, vamos a pedirle aquí que nos lea, creo que Camila quiere leer, así que vamos a dejarle aquí a Camila, si nos lee, por favor, del mensaje hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Dr. William Soto Santiago, jueves 3 de septiembre del 2015, Veracruz, México. Por lo tanto, cuando hablamos de esas promesas, las estamos confesando de acuerdo a lo que creemos en el corazón. Pero si la persona las lee y después habla de ellas y dice, pero yo no sé si eso sea verdad o no, está confesando incredulidad. Por lo tanto, para ella esas promesas no serán cumplidas. Es para los de la fe de Abraham, que son hijos e hijas de Dios, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando la persona cree, no está razonando, está creyendo. Se razona en el espíritu de la persona, se cree en el alma de la persona. Por eso Cristo decía siempre, como creíste, te sea hecho. Le dijo a la mujer cananea, que era gentil, y que Cristo señala a los gentiles como pedillos, era la forma de aquel día. Y también encontramos que a los judíos, en cuanto a la agricultura, lo señala como la higuera, o sea, es el simbolismo de la Biblia. Ahora, la mujer que fue sentada con tocar solamente una parte de la vestidura de Cristo como punto de contacto, porque ella creía que si tocaba esa parte del vestido de Cristo sería sanada, y se activó el poder, porque su fe creyó que tocando solamente el vestido de Cristo sería sanada. Y el poder de Dios que estaba en Cristo salió de Cristo hacia la mujer, la cual obtuvo sanidad, y Cristo le dice, tu fe, hija, tu fe te ha salvado. Es también así que decimos cuando recibimos sanidad, decimos, Dios, Cristo me salvó de esa enfermedad. Se requiere la fe, porque la fe está en el alma de la persona. La fe o la duda se activa, porque el ser humano tiene el libre albedrío. Cuando la persona lee o escucha la palabra de Dios, por la fe, por la palabra de Dios viene la fe, y la actitud correcta frente a la palabra de Dios es creer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Al creer, pues está usando la fe, porque fe es creer, está creyendo sin lugar a dudas. No tiene que razonar nada, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios y por consiguiente eso es así. Lo entienda o no lo entienda, porque el entendimiento viene en la parte del espíritu de la persona, a donde luego pasa esa palabra que creyó, acompañada de la fe. Y entonces comienza a tener mayor conocimiento de lo que creyó, sabiendo que era la palabra de Dios, la voz de Dios, y que le dio esa fe genuina, la cual se agarró de esa palabra, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo contrario es, con fe es posible. Con fe es posible agradar a Dios.
Es importante, entonces, que al saber lo que es palabra genuina de Dios, la dejemos entrar a nuestra alma y después va a pasar al espíritu de la persona para obtener un conocimiento amplio acerca de esa palabra que creyó de todo corazón. Por eso los creyentes en Cristo son hijos de Abraham, son de la fe de Abraham. ¿Podría entender él y Sara la promesa que Dios le hizo o le hizo a Abraham de que tendrían un hijo y ya tenía 75 años de edad? Y pasaba los años y no llegaba. Si él se ponía a razonar, diría, ¿cómo que yo malentendía a Dios? Pero cuando Dios habla, uno lo cree tal y como está ahí. Aunque no lo entienda, después, más adelante, lo entenderá. Como le dijo Jesús a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. No te busques problemas con tratar de entender lo que no entiendes ahora. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Por lo tanto, vendrá una enseñanza en donde vas a obtener conocimiento de lo que no puedes comprender ahora. Entre los gentiles, Cristo halló una fe grande. Hay fe pequeña y fe grande. A los discípulos, cuando estaban en la embarcación, y la embarcación estaba por hundirse a causa de los vientos y la tempestad en el mar de Galilea, y estaban todos temerosos, y Jesús estaba descansando. Lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Y él le dice, ¿dónde está vuestra fe? Amén. Muy bien. Hay fe grande y hay fe pequeña, dice aquí el mensajero, ¿ah? Vamos a leer ahora del mensaje El tiempo del trigo madurar del año 2010. El mensajero de Dios nos dice así: las cosas de Dios están prometidas en su palabra por el Espíritu Santo a través de sus diferentes mensajeros que le envía a la tierra. ¿Cuántos pensarían que sería posible lo que Moisés dijo de construir un tabernáculo en el desierto? Pero era la palabra de Dios y se llevó a cabo. Era la presencia de Dios, era para la presencia de Dios estar allí en medio del pueblo. El cristianismo también tiene una promesa de que ha de tener una gran carpa catedral en algún país, en algún lugar, y eso va a hacerse una realidad. Habrá un proyecto que habrá un pueblo que creerá esa promesa y trabajará para que se haga una realidad. Y no le prestará atención a cualquier persona que diga que eso es imposible o que no es un plan de Dios, pues ya fue dicho de parte de Dios y por consiguiente va a hacerse una realidad, y fue vista la columna de fuego en ese lugar, y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham también estaba en ese lugar. Por lo tanto, es un plan divino, un programa divino, y en algún país habrá un grupo de personas que creerán esa promesa y trabajarán en favor de esa promesa para que se haga una realidad. Esas personas conquistarán por la fe esa promesa, no una fe pasiva, sino una fe activa, una fe de acción. O sea, que recuerden que la fe sin obras es muerta. No es solamente decir yo creo esa promesa, sino trabajar mostrando que la cree, trabajar en pro de esa promesa para que se haga una realidad. Oye, esta porción de aquí se la podíamos decir que Josué la cantara, ¿no? Es un plan divino, un programa divino. Es el cántico que cantaban para la Gran Carpa, Gran Carpa Catedral. No, no es una fe pasiva, sino una fe activa. De aquí nace el nombre de nuestra iglesia. Una fe activa, una fe de acción. O sea, recuerden que la fe sin obras es muerta. No es solamente decir yo creo esa promesa, sino trabajar mostrando que la cree, trabajar en pro de esa promesa para que se haga una realidad. Mis amados hermanos, mi deseo, lo que yo quiero y anhelo con todo mi corazón, es que cada uno de nosotros podamos entender, comprender que estamos en un tiempo. ¿Qué pasaría si tú fueras un atleta? ¿Cuántos años llevas tú en el mensaje, Pedro? 30.
unos 30 años, ¿no? Josué, ¿cuántos años tú llevas en el mensaje más o menos? Unos 20 años. Mira, ¿ves? Bueno, ¿cuál más, cuál menos lleva 20, 15, 30 años? Si tú fueras un atleta y te has entrenado todo el tiempo para la última carrera y llegar a la meta triunfante, ¿cuál sería la actitud tuya son los últimos 100 metros? Los últimos 100 metros planos. ¿Cuál sería tu actitud? ¿O cómo debería ser nuestra actitud? Hermano Pierre, ¿cómo debería ser la actitud si nosotros, haciendo la analogía, ¿no? Como un creyente, un atleta, los últimos 100 metros, ¿cuál debería ser la actitud nuestra? Con todo. Es ser con todo a lo máximo. Darle con todo, darle lo máximo, ¿verdad? No vaya a ser que han visto por ahí unos videos de uno que ya se creen triunfantes y van llegando a la meta así como, así, ya así celebrando, y por al lado le pasa a uno soplado así. ¿Lo han visto? Eso se ha visto en bicicleta, en patines, tipo en maratón. O sea, confiadito y ¡boom! Pasó el otro por al lado. La actitud nuestra, como dice el hermano Pierre, debe ser esa. Darlo todo. Este es el tiempo para dar lo máximo. Que Dios nos ayude, nos revele. Porque si no es por revelación, lo que no es de fe es pecado. Así que pídale a Dios que le muestre cuál debe ser mi actitud en este tiempo. Porque la fe sin obra es muerta. Por eso nuestra fe debe tener obras. Debe ser la fe expresada. Y la expresión de la fe es las obras. Yo deseo que Dios nos ayude a que podamos hacer lo máximo en este tiempo. Que tus talentos, tus virtudes, todos esos dones que Dios te dio, tú los puedas usar al máximo en la obra de Cristo. Pídeselo a Dios, Dios te va a mostrar la forma, la manera, porque para eso te llamó. Dios te llamó para ser un instrumento útil en sus manos. Dile al Señor en oración, heme aquí, Señor, yo quiero hacer, hermano, llevamos tantos meses en esto de la cuarentena, no puede ser que nosotros nos relajemos. No, nosotros tenemos que estar más que nunca. Por eso me parece muy extraño que hermanos no se conecten a estos estudios. O sea, que le llevamos el cafecito también, ¿o cómo hacemos? Porque, qué más cómodo un estudio en la casa, ¿no? Estamos en un estudio aquí sentadito, calentito. ¿Qué más? ¿Qué más? De verdad que es preocupante. Es muy preocupante. Por eso, pídele a Dios que te ayude. Tenemos nosotros que dar el máximo. Porque los que van a ser adoptados, que lo leímos aquí, ¿verdad? Los que van a ser adoptados estarán haciendo las obras de la fe. Las obras de tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué crees? ¿Tú crees que eres? ¿De los que dan al 30, al 60 o al 100 por uno? ¿De cuál crees que tú eres? Dilo, porque no lo dices. Dilo. ¿De cuál tú crees que eres? Yo creo que soy de los que da al 100 por uno. Ahora que se note. ¿Verdad? Ahora que se note, porque la fe tiene que demostrarse con las obras. Lo leímos en la escritura inicial. Por lo tanto, no vaya a ser tan mediocre que digan, no, es que yo soy de los que da el 30 nada más. Para que después no digan que mis obras no son más que de 30. No, por hermano. Si pudiendo obtener una bendición grande, usted se conforma con una bendición pequeña, ¿qué dice el profeta? En ese sentido, usted defrauda su alma. Se los compartí en una postal que hicimos del canal Fe Activa. Que Dios nos ayude para que en este tiempo cortito que nos queda, demos el máximo y no vaya a estar prestando el oído a esos que dicen que no se debe estar evangelizando, que este es un tiempo ya no, es un tiempo de descanso, un tiempo de preparación, de otra vez ¿Ah? No, hermano, no.
Vea simplemente a Miguel Bermúdez Marín, el apóstol del Dios viviente, cómo está él. 3 cultos diarios. 3 cultos diarios, un hombre de más de 90 años. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo? Si Dios nos ha hablado promesas de bendición, palabras de bendición, tú y yo tenemos que conquistarlas. Y no enfoques tu mirada en las excusas, no enfoques tu mirada en los que es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no. No, enfoca tu mirada en la bendición que quieres. Porque el que está buscando la bendición de Dios, ¿qué dice el profeta? No busca excusas y no dice, jamás va a decir, yo no puedo, sino que siempre dirá, sí podemos, yo puedo alcanzar esa bendición. Por lo tanto, queremos y deseamos y podemos también ser de aquellos que más grandes galardones tengan en el reino de Dios. Todo depende de la actitud y las acciones que nosotros tomemos. Que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios nos ayude, que nos dé espíritu de revelación, que Dios nos dé toda esa visión que necesitamos para, sin límite, que Él nos ayude a sacar todo el potencial que Él sembró en nosotros, mis hermanos, y que hagamos el máximo, que cuando cuando alguien te vea diga, wow, este hermano es tremendo, oye, este hermano no para, este hermano, oye, siempre está haciendo de ejemplo, este hermano siempre está trabajando, ¿en qué minuto lo hace? ¿No te has puesto a pensar en qué minuto? Uno a veces dice, ¿en qué minuto el hermano Miguel hizo eso? ¿En qué minuto? Estuve leyendo tal cosa, esto, y uno dice, oye, ¿en qué minuto hace el hermano Miguel? El hermano Miguel se da tiempo para todo, hermano. Hace el negocio de Fortnite, pero de mejor que cualquiera de nosotros. Siempre está atento a eso. Y además está estudiando y está exhortando y tiene 3 actividades al día. ¿Cómo lo hace, hermano? Que Dios nos ayude, porque a veces uno, al ver estos grandes hombres de Dios haciendo tantas cosas, uno se siente haciendo nada. Y yo no quiero eso. Que Dios despierte tu espíritu y mi espíritu para hacer la obra de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos use en su obra en este tiempo final. Le voy a pedir a nuestro hermano Joelito que nos guíe en una oración y Él sea quien nos dirige, nos despida en oración en este estudio bíblico que hemos tenido en este día, del cual le doy gracias a Dios por estos estudios que nos están ayudando a crecer. A mí el primero que me ayuda, porque me pongo a estudiar y hoy día tenía 2 temas probables, porque sabía, dije, no, mejor ya, dejemos este. Porque 2 temas estudié. Así que Dios nos ayude, nos bendiga. Dios te bendiga, Joelito, y nos diriges en una oración. Amén, pastor. Vamos a estar orando también para despedir este reunión de estudio. Vamos a entrar ante la presencia de nuestro amado Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras faltas, errores y pecados que hayamos cometido, Padre Celestial. Señor amado, en tu presencia estamos en este día martes, Señor, martes de estudio de nuestra congregación Fe Activa, dándote gracias, Padre Celestial, por la vida, la salud que tú tienes y la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor amado. Te damos gracias también, Padre Celestial, por este estudio, Señor amado, que alimenta nuestra alma y nos prepara, Señor amado, para el glorioso día de la transformación, la resurrección y el rapto, Señor amado, a todas esas fases que estamos esperando y que esperamos pronto el cumplimiento de cada una de tus promesas, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a estar perseverando en tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a tener la revelación de ella, Señor, a tener la revelación de la transformación, Padre Celestial. Deseamos pronto, Señor amado, ver a nuestro ángel mensajero, William, Santo Santiago, con ese cuerpo nuevo, joven, eterno y glorificado, y todos los que han de resucitar junto con ellos, Señor amado. Padre bendito, te damos gracias, Señor amado, porque tú nos permites estar reunidos, aunque bajo esta condición de pandemia nos permite estar reunidos, Señor amado, que tú has puesto esta tecnología a disposición y alcance de cada uno de tus hijos, Señor amado, como nos enseñaba nuestro ángel mensajero, Señor amado, a usar bien toda la tecnología que tú has puesto, Señor amado. Te damos la gracia también por nuestro pastor, Moisés Figueroa, Señor amado, te lo bendiga en nuestro estudio, que cada día él comparte con nosotros, buscando el bienestar para el alma y el ser humano, o sea, para ser integral como de nosotros, Señor amado. Te pedimos que tú lo ayudes también en nuestros estudios, Señor amado, a él, Padre Celestial, como buen pastor,
se preocupa por sus ovejas, Señor amado. Te damos la gracia también por nuestro hermano misionero, Miguel Bermúdez Marín. Te pedimos que tú lo mantengas fuertes, sanos, firmes, Señor amado, hasta el día de su transformación. Ayúdanos, Señor amado, a cada miembro de la iglesia fe activa, Señor amado, a hacer un brazo de apoyo para nuestro ministro, estar apoyándolo en los proyectos divinos que se está llevando como congregación y también a nivel de iglesia internacional, Señor amado. Ayúdanos en todo, Señor amado, te damos las gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces día tras día por nosotros. Te pedimos, Señor amado, que tú traigas sanidad espiritual y física a cada miembro de la congregación fe activa y a cada miembro de la iglesia del día postrero y la iglesia, Señor amado, de todo que en Lobrado y también de nuestro país y a nivel internacional, Señor Jesucristo, que tú traigas, Señor amado, sanidad a cada uno de nuestros hermanos, que tú nos ayudes a estar pasando todas las pruebas, Señor amado, y tú nos des la revelación de tu palabra, Señor amado, cada día más entendimiento, más sabiduría, y nos ayudes, Padre Celestial, a hacer todo conforme a tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a seguir en este camino, Señor amado, que la transformación, Padre Celestial, no permita, Señor amado, que espíritus contrarios a tu palabra entren en la iglesia, Señor amado. Manténnos siempre escuchando una sola voz, Padre Celestial, que es la del ángel mensajero, en el cual tú has enviado este mensaje en este tiempo final, Padre Celestial, para darnos el entendimiento de sabiduría y ayudarnos, Señor amado, en nuestro camino hacia esa anhelada meta que es nuestra transformación. Te damos la gracia por este estudio de este día, Señor amado, ponemos esta palabra ante tu presencia para que esta palabra se haga carne en nosotros, Señor amado, y produzca la fe de transformación y rapto. Ayúdanos, Señor amado, y bendícenos, Señor amado. Cuídanos y guárdanos, fortalécenos como iglesia, fortalécenos también como persona y aumenta nuestra fe, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor amado, y te pedimos, Señor amado, que siempre nos acompañe y que la presencia del Espíritu Santo muera en plenitud en cada uno de los hogares de la familia fe activa, Padre Celestial, y que pronto, Señor amado, también nos permita, Padre Celestial, estar reunidos en el lugar de adoración que tú has provisto acá, Señor amado, que tú, Señor amado, nos des entendimiento, nos des sabiduría y pongas el querer y el hacer para estar trabajando en tu obra, Padre Celestial, confiando que pronto recibiremos cada una de esas promesas que tú has traído a través de tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que nos acompañe, que el Espíritu Santo more en cada uno de los hogares y también more en plenitud en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por este estudio, gracias, Señor amado, por esta palabra. Gracias también, Señor amado, por todo lo que tú nos provees día tras día a cada uno de tus hijos, Señor amado. Te pedimos que nos acompañes a cada uno de nuestros hogares, Señor amado, y que siempre contemos con la seguridad de las salas de Moisés y Elías, de ese lugar de protección, esa zona de seguridad para cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos, te imploramos todas estas cosas en nombre eterno y glorioso del gran yo soy, el Hijo de David, William. Amén y amén. Amén, amén. Dios me los continúe.